Palabra del Señor. Mire que soy medio larguero yo, así que me gusta que me entreguen rapidito para darle libertad a la palabra y poder desarrollar el mensaje como el Señor lo permita. Amén. Palabra del Señor, libro de Marcos. Busque usted en la Biblia, libro de Marcos, capítulo 10. Libro de Marcos, capítulo 10. Usted estará buscando la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 39. Estaremos llevando la palabra del Señor. Libro de Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 39. Le he puesto por título a este mensaje: ¿estamos dispuestos a beber de su copa? Es un mensaje que en una oportunidad lo he podido predicar, pero me gusta y le he dado un desarrollo distinto esta vez, porque el Señor así me lo hacía sentir. Me tomé de esta palabra para poder explicar un poquito. Así que estaremos desarrollando el mensaje en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 39, por título: ¿estamos dispuestos a beber de su copa? Aleluya. ¿Encontró la Biblia? Amén. Nos ponemos de pie los que puedan y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Amén. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire la petición de estos jóvenes. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: sí, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, buen Dios. Su palabra ha sido leída, Dios mío, de cierto hay bendición en ella. Nunca volverá a ti vacía, Dios mío. Rogamos, eterno Dios, que pueda cumplir el propósito para la cual ha sido, Dios mío, Señor, anunciada y exhortada en esta hora, Dios mío. Renuncio, Dios mío, a todo concepto humano, Señor. Menguo yo, Dios mío. Padre, líbrame, Señor, de hablar de mi corazón, Señor, para que no seas yo, Dios mío, sino tú hablando a tu iglesia. Bendícenos por medio de tu palabra. Danos fortaleza y libertad, Dios mío, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Démosle toda la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome su asiento y ponga mucha atención al mensaje. Amén, iglesia. ¿Cuál era el título? ¿Estamos dispuestos a beber de su copa? Aleluya. En la expresión que acabamos de leer, podéis beber del vaso que yo bebo, cuando dice Jesús, esta expresión judía que significa compartir el destino de alguien. En el Antiguo Testamento, la copa de vino ya era una metáfora común o una referencia simbólica a la ira o al juicio de Dios, aleluya, hacia el pecado y la rebelión humana. Lo anuncia el Salmo 75, versículo 8, Isaías 51 del versículo 17 al versículo 23, Jeremías 25 del 15 al 28. Esta es la razón de que Cristo sufriría en nuestro lugar para recibir el castigo por nuestros pecados. Él fue quien nos sustituyó a cada uno de nosotros
de lo que verdaderamente merecíamos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y a mí me encanta. Muchas gracias, mi hermanita. Gloria a Dios. A mí me encantan las palabras del apóstol Pablo, porque en su desarrollo ministerial, en el crecimiento que él tuvo desde que conoció a Cristo en adelante, tuvo unas frases extraordinarias, como por ejemplo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, él dijo: os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día yo muero. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie más me cause molestia. Aleluya, porque yo traigo en mí, en mi cuerpo, las marcas del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo llegó a decir en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dijo el apóstol, y lo tengo incluso por basura para ganar a Cristo. Este era el pensamiento de un cristiano desarrollado, aleluya, de un cristiano maduro en la fe, que entendía que en él mismo tenía que llevar las marcas del Evangelio, y no, aleluya, los días martes solamente o los días jueves, sino él decía, todos los días muero, aleluya. Él decía, en mí cargo las marcas del Evangelio, aleluya. Nadie más me moleste, porque yo he vivido, aleluya, lo que el Señor nos anunció. Yo no puedo entender verdaderamente, aleluya, el pensamiento que tenían los apóstoles, aleluya, los discípulos en este momento, que se encontraban pidiéndole a Jesucristo, aleluya, acomodándose uno a la derecha y el otro a la izquierda, para que ellos pudieran tener un puesto, aleluya, de liderazgo, un puesto ejemplar, aleluya, delante del resto de las personas. Jesucristo antes de esto había anunciado por tercera vez que iba a morir. Y en esta tercera vez, aleluya, Jesucristo explica a sus discípulos de la forma en la cual iba a ser entregada a los líderes religiosos, los cuales lo iban a entregar a los gentiles, iba a ser golpeado, aleluya, lo iban a matar, pero al tercer día resucitaría. Y en este contexto es cuando se asoma, aleluya, Juan y Jacobo, maestro, déjanos pedirte algo, porque ellos de cierto ya habían escuchado en algún momento, pedid y se os dará, todo el que busca hallará, aleluya. Ellos sabían, aleluya, que en Cristo podíamos pedir cuanto quisiéramos, aleluya. Pero ellos, en su condición de inmadurez, de no entender lo que era verdaderamente el reino de los cielos, pidieron acomodarse. No entendían verdaderamente la misión verdadera de Cristo, aleluya, en esta tierra. Y es por eso, aleluya, que en el libro de Lucas, en el capítulo 12, versículo 49 al 53, la Biblia dice así: he venido a echar fuego a la tierra. Otras versiones lo señalan: he venido a traer fuego a la tierra. Y como quisiera que ya estuviera ardiendo, como quisiera que ya estuviera encendido.
Y continúa diciendo, tengo un bautismo con el cual ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que éste se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz en la tierra? Les digo que no, sino a ser causa de división. Aleluya. Jesucristo estaba anunciando su propósito, pero los discípulos no podían ver con claridad a lo que Jesucristo se estaba refiriendo. Aleluya. Ellos creían que iba a traer un reino establecido, pero cuando Jesucristo hablaba del reino, hablaba de un reino espiritual. Cuando hablaba de libertad, hablaba de la libertad del pecado. Aleluya. Y no hay nada más bonito que vivir una vida libertad. Aleluya. Pero libre de las cosas malas, de las cosas negativas, de las cosas que nos alejan, aleluya, de la sociedad. ¡A su nombre! En este pasaje, cuando habla del fuego, se refiere a juicio. He venido a traer fuego a la tierra, juicio. Y aquí Jesús no se nota que lo estén arrastrando hacia la cruz, sino más bien que Él mismo es quien se está adelantando a abrazarla. Alabado sea el nombre del Señor. Y el bautismo del cual se está refiriendo aquí en Lucas capítulo 12 es una representación dramática y metafórica de la inminente pasión de Jesús que Él tendría que vivir. Y se nota que Él está totalmente decidido cuando habla estas palabras a lograr su cumplimiento, como lo demuestra la frase, me angustio, estoy preocupado por esto, se tiene que cumplir, aleluya. Y el texto en sí grafica que Jesús será sumergido, un bautismo, aleluya. Esa palabra significa sumergirse. Jesucristo ya sí había sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, pero el bautismo del cual se estaba refiriendo en este pasaje era sumergirse, aleluya, en el padecimiento de la cruz que le venía. Es por eso que le anuncia la muerte a sus discípulos. Si ellos no logran entender, aleluya, comienzan a acomodarse, aleluya, pensando de otra forma que era el reino de los cielos. Y es por eso que no puedo entender el relajo que presenta muchas veces la iglesia, cuando en la Biblia hay pasajes como esto. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo 22:14. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, pocos los decididos, pocos los disponibles, pocos los arriesgados, pocos los que dan todo de sí mismos por amor a Dios. Aleluya. Santo Dios. Los discípulos no comprendían, aleluya. Y muchas veces pasa esto en la iglesia, que muchos llegamos a estos lugares sin entender el verdadero propósito y la obra redentora de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Antes de que descendiera el Espíritu Santo en el aposento alto, ¿sabe que tuvo que haber? Aleluya, una muerte en la cruz del Calvario. Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan, quien le dijo, yo bautizo en agua para el perdón de sus pecados. Un bautismo en el arrepentimiento. Pero dijo, el que viene atrás de mí os bautizará en el fuego del Espíritu Santo. Amada iglesia, te tengo una buena noticia. Hay un bautismo para la iglesia. Hay fuego de lo alto para la iglesia. Pero antes del aposento alto hay que pasar por la cruz. Gloria a Dios. Para recibir el fuego del Espíritu Santo, primero hay que pasar por la bendita cruz. Primero debes estar dispuesto a morir para ti. Como el apóstol Pablo señalaba, todos los días muero. Aleluya, en mí cargo las marcas de Jesucristo. Estuvo dispuesto a todo, aleluya,
con tal de alcanzarlo a él. Él era un hombre entendido, con conocimiento, con estatus social. Y él dijo, todo lo mío, lo que yo llegué a hacer, lo tengo por basura, con tal de alcanzar a aquel que me amó. ¡A su nombre! Bendito eres, Jehová. Vivimos del evangelio de manera tan costumbrista, amada iglesia, que llegamos apenas oramos, nos paramos, nos sentamos, cantamos, pasamos ofrenda, escuchamos la palabra sin poner atención a ella. Aleluya. ¿Y por qué dice usted esto, hermano predicador? ¿Sabe por qué? Porque en los altares no hay quebrantamiento. Aleluya. Porque no hay lágrimas después de un mensaje. Aleluya. Porque nadie está pasando a entregar sus pecados. Y dice la Escritura que tanto tú como yo somos pecadores. No hay hombre que haga el bien y que nunca peque. Y yo me pregunto, ¿cómo no habrá un mensaje que cale el corazón de la iglesia y que le saque por último una lágrima? No hay quebranto. Nadie pasa al altar. ¿Sabe por qué? Porque no hay arrepentimiento. La iglesia está viviendo un periodo en el cual a lo mejor no tiene nada de qué arrepentirse. Aleluya. Ya cumplió todo. Y aleluya. Y el mensaje señala que cuando Jesús le responde a sus discípulos, le dice: ¿no sabéis lo que pedís? Juan y Jacobo, ustedes en este momento no saben qué es lo que me están pidiendo. Le dice Jesús a ellos: ¿acaso podéis beber de la copa? Aleluya. Que yo he de beber. ¿Podéis beber, la iglesia? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo que Jesucristo iba a ser bautizado? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ellos sin titubear, pero sin saber, dijeron: podemos. Aleluya. Y yo quiero mostrarte, aleluya, en qué consiste esa copa. Que fue la primera etapa de los sufrimientos que comenzó a vivir Jesucristo. Los comienza, aleluya, en Getsemaní. Ahí comienza una etapa. Ahí comienza a beber, a degustar, aleluya, un trago que él mismo dijo: Dios mío, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Ese bautismo con el cual él comienza a sumergirse, y esa copa de sufrimiento y dolor, aleluya, que tendría que comenzar a vivir, es en el huerto de Getsemaní. Mateo 26:37 dice: comenzó a entristecerse y a angustiarse. Aleluya. Lucas 22:44 dice que relata que su sudor eran grandes gotas de sangre, una condición clínica llamada hematidrosis. Bajo un estrés intenso, los finos capulares, aleluya, de las células sudoríparas, aleluya, se rompen y se mezcla, aleluya, el sudor con la sangre del individuo, causando así un estrés extremado, aleluya, una angustia, aleluya, extraordinaria, que recién comenzó a vivir Jesús en el huerto. Aleluya. Esa fue la primera etapa. El primer sorbo de la copa que había de beber fue en soledad, llamando a Pedro, a Juan y Jacobo, los mismos que pedían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Acompáñenme, necesito que oren, que me ayuden a orar, porque, aleluya, me empiezo a entristecer y a angustiarme.
Y sin embargo, el primer sorbo, aleluya, lo bebió solo. Al volver una hora, aleluya, de estar orando, angustiado, preocupado, sudando sangre, halló a Pedro, a Juan y Jacobo durmiendo. Levántense, no son capaces de velar una hora. Aleluya. Y se volvieron a quedar dormidos. Esta copa, aleluya, comenzaba a anunciar de que era un trago de soledad. Aleluya. Muchas veces en la vida vamos a enfrentar situaciones en soledad. Aleluya. Queremos que la gente que nos rodea, los que amamos, estén junto a nosotros en nuestro proceso. Pero el trago, aleluya, muchas veces será en silencio, en soledad. Aleluya, estarás angustiado, estarás triste, pero la soledad, aleluya, estará presente. La segunda etapa del sufrimiento de Jesús lo relata Mateo 26, 67, donde dice: entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Se burlaban los guardias, aleluya, al tenerle prisionero. Le golpeaban, aleluya, y se burlaban de él. Fue la segunda etapa, el segundo sorbo de este trago amargo que le tocó vivir. La tercera etapa del sufrimiento de Jesús ocurrió al día siguiente. Golpeado y exhausto, Jesús es llevado ante Pilato, el gobernador romano de la región. Pilato ofrece soltar a Jesús, sin embargo, los líderes religiosos y la multitud rechazan la libertad de Jesús y exige su crucifixión. Un trago, aleluya, donde comenzaron a darle vuelta a la espalda. Los mismos que levantaban las palmas, aleluya, viéndolo entrar sobre un pollino de asno, aleluya, gritando a voz en cuello: Hosana, Hosana, hijo de David. Eso quería decir: salve, oh rey, sálvanos, aleluya, reconociendo, aleluya, al Cristo de la gloria. Ellos mismos le dieron vuelta a la espalda al maestro, comenzaron a rechazarlo. Los que habían visto a los cojos saltar, a los ciegos mirar, aleluya, a los paralíticos correr. Ellos dieron vuelta a la espalda al maestro. Fue el tercer sorbo de esa copa de sufrimiento. La cuarta etapa del sufrimiento de Jesús fue la flagelación. La flagelación romana consistía en desvestir a la víctima y atarla a una columna, o la inclinaban, aleluya, sobre un poste pequeño, bendito sea el nombre del Señor, con las manos atadas. El instrumento de tortura era un pequeño trozo de madera del que pendían, aleluya, trencillas de cuero. Y en las trencillas tenía trozos de hierro, de fierro o de huesos adheridos. Generalmente eran dos hombres los que azotaban, aleluya, a las víctimas. Uno lo golpeaba por un lado y el otro lo remataba por el otro. Aleluya, por el lado opuesto. Los latigazos cortaban la piel severamente, que las venas, las arterias, aleluya, a veces incluso los mismos órganos quedaban expuestos a la vista. Aleluya. Y muchas veces las víctimas incluso morían en esa flagelación. Este fue el cuarto sorbo que le tocó enfrentar al maestro. La flagelación era una forma brutal de tortura. La flagelación severa, aleluya, que Jesús soportó probablemente fue la mayor razón por la cual Jesús no fue capaz de llevar él mismo la cruz hacia el Calvario.
Fue golpeado de tal manera y de forma tan brutal, aleluya, de que no era capaz de poder levantar su propia cruz, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El profeta Isaías, cientos de años antes de que Cristo viniera a este mundo, dice en el libro, aleluya, en el capítulo 53, en el verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos curados. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas. Qué terrible vaso, aleluya, se estaba bebiendo Jesús. Amén, amén. El quinto sorbo se lleva a cabo cuando es desatado, el levantado, ya estaba azotado, y le ponen en medio, aleluya, de un grupo de soldados romanos que le pusieron un manto, le envolvieron con un manto carmesí, aleluya, sobre sus hombros, le pusieron una caña en su mano, aleluya, y una corona de grandes espinas en su cabeza. Los soldados se burlaban, le abofeteaban en la cara y en la cabeza, presionando esas espinas, aleluya, en el cuero cabelludo, aleluya, para enterrárselas más y más, mientras a carcajadas, aleluya, se burlaban de este Cristo de la gloria. Gloria a Dios. Ese fue el quinto sorbo. El sexto sorbo, aleluya, de los sufrimientos de Jesucristo fue cargar una pesada viga sobre sus hombros hasta la colina llamada el Gólgota. Aleluya, su cansancio, sus heridas, aleluya, provocaron su caída, impidiendo poder continuar, aleluya, por lo cual le solicitaron a un hombre que andaba de visita en esa Pascua, un hombre llamado Simón de Cirene, al cual obligaron a cargar la cruz de Jesucristo, y ese era el sexto sorbo de los sufrimientos del Señor. La séptima etapa, el séptimo sorbo, aleluya, tiene lugar ya en la colina, en la parte alta, aleluya, del lugar llamado Gólgota, el cual era conocido como el lugar de la calavera, aleluya, donde a menudo se realizaban ejecuciones del mismo tipo. Ponen la cruz en el suelo, ponen a Jesús encima de ella, estiran sus brazos y clavan sus manos o sus muñecas con unos clavos o puntillas de acero de igual, aleluya. Lo hacen con sus pies, aleluya, traspasando sus manos y sus pies, aleluya, es colgado en el madero. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y ese era el séptimo sorbo. El octavo sorbo de los sufrimientos de Jesús se da mientras ya estaba colgado. Dice la palabra del Señor que le injuriaban. La gente que le veía, aleluya, se burlaba de él. Habiendo levantado a Jesús y estando colgado en ese madero, se burlaban. Jesús ahora era lamentablemente un triste espectáculo para los que estaban ahí junto a él, aleluya, cubierto de sangre y de heridas, expuesto a la vista pública de todos, aleluya. Soporta horas de dolor en todo el cuerpo, fatiga en sus brazos, fuertes calambres musculares y su piel rasgada en la espalda. Otro aspecto de su agonía comienza, aleluya, un dolor agudo, aleluya, que traspasa su pecho. Los fluidos comienzan a juntarse, ahogando su aliento y oprimiendo su corazón. Siente una sed intensa, aleluya, pero está consciente del abuso, aleluya, el cual estaba recibiendo y de las burlas
aleluya, de los que pasaban junto a la cruz, por lo cual él declara: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aleluya. Mientras vivía esta escena, él tenía pleno conocimiento, aleluya, con su cuerpo molido. Oh, gloria a Dios para siempre. Pero sabía que era lo que estaba aconteciendo. Ese fue el octavo solvo que le tocó vivir al maestro. La novena, aleluya, el noveno solvo de esta copa, aleluya. Y posiblemente la peor, por la cual más sentía esa preocupación Jesucristo, aleluya, fue el desamparo del Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Colgado en el madero con un grito desgarrador, aleluya. En arameo dice: Elí, Elí, lama sabactani, que significaba: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y fue uno de los momentos más tristes, aleluya, en su agonía. Y quizás el solvo más amargo que le tocó vivir al maestro. La separación con el Padre, que eternamente habían vivido juntos, aleluya. La palabra en el libro de Juan señala que todo fue creado por Jesucristo, por Él, en Él y para Él, aleluya. La creación le había dado vuelta a la espalda al que estaba colgado en el madero, pero aún así, soportando ese dolor, le tocó vivir la separación con el Padre. Indicando, aleluya, la separación con Dios el Padre, como Él ofreciéndose como sustituto, realmente tomó sobre sí todo el peso sobre sí, todo el peso de la culpa, del castigo por cada pecado cometido y los que habríamos de cometer. Rechazado no solamente por su creación, sino separado también del omnipresente Padre. Ningún ser humano soportó jamás tal fuerte sentido de juicio y de separación con Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Una vez, en una oportunidad, estando en faena yo en el norte, un joven bien bonito que conocí y tenía un amor extraordinario a ese joven, instrumento en las manos del Señor, me contó su conversión, señalando que él se encontraba, aleluya, privado de libertad en su celda, y él siempre rechazó la palabra del Señor. Venían evangelistas, le hablaban y él rechazaba, aleluya, el servicio a Dios. Dios le dio un montón de oportunidades, hasta que estando en su celda, él me decía, entraba solamente un haz de luz por la ventana, y él dice que no sabe si es que lo soñó o fue una visión o lo vivió verdaderamente, gloria a Dios para siempre. Pero dice de que el haz de luz le habló y le dijo: esta es la última oportunidad que te doy, aleluya. Y dice que él se levantó de la cama y mientras estaba parado junto a ella, dice que se abrió el suelo y comenzó a ser, aleluya, absorbido por el suelo. Pero mientras más era absorbido, él cada vez, aleluya, decía que fue lo que me impactó. Decía que mientras más él se iba sumergiendo, cada vez sentía más soledad, aleluya. El vacío cada vez era más grande. Sentía, aleluya, que cada vez estaba más solo. Oh, gloria a Dios para siempre. Y vino a mí palabra del Señor que me decía: de esa manera, aleluya, son todos aquellos, aleluya, que
que prefieren rechazar al Señor, un día, aleluya, esa presencia del Dios Todopoderoso les dejará, y el vacío, la angustia, la soledad será incomprensible, pero lamentablemente ya será tarde. Sufrirán el abandono del Dios de amor que prometió estar con nosotros hasta el fin. Aleluya. Y ese fue el sentimiento que cada vez fue sintiendo el maestro, la soledad, porque un Dios santo no puede mirar el pecado a la cara. Tuvo que darle vuelta a la espalda a ese Cristo de la gloria, mientras Él cargaba nuestra culpa y recibía todo nuestro pecado sobre Él. Y en la 10ª etapa y final de los sufrimientos, el último sorbo, aleluya, Jesucristo clamó a gran voz: consumado es. Estas últimas palabras marcan el fin de sus sufrimientos y la culminación de su misión de pagar el precio por nuestros pecados y restaurar la oportunidad de tener una comunicación y relación personal con Dios. Mire usted, amada iglesia, el vasito, aleluya, que le tocó vivir al maestro y la chichita con la que se quería curar Juan y Jacobo, aleluya, diciendo de manera tan ligera: sí, maestro, podemos. Yo quiero preguntarte a ti, amada iglesia, ¿estamos dispuestos a beber de su copa y ser bautizados con el bautismo que Jesucristo fue bautizado? ¿Seguiremos llevando un evangelio sin compromiso después de ver que este es el verdadero evangelio? Esa obra en la cruz del Calvario se llevó a cabo, aleluya. Esas lágrimas, ese sudor, esa sangre fue derramada. Podemos ahora comprender que el evangelio es de vida o muerte, que es una entrega verdadera, que las cosas de Dios se respetan, que la iglesia no es una sede social, no es un club deportivo, ni un centro de madre. Que mientras Dios habla, exhorta, reprende, corrige, aleluya, redarguye en nuestros corazones, consuela a su iglesia, no se puede estar echado para atrás como en el cine. Aleluya. Que en la iglesia no se viene a hacer picnic mientras el Señor está presente, su sublime presencia, aleluya. Ni se puede estar comiendo, aleluya, un pollo con papas fritas mientras Dios Todopoderoso, alto y sublime, habla a su iglesia. Oh, gloria a Dios para siempre. Que el templo de Dios se viene a alabar, a adorar, a bendecir su nombre y a escuchar palabra de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, iglesia. Aleluya. Bien decía el mensaje el día martes. Mucha iglesia, aleluya, indiferente a este mensaje, sacan a Jesús para afuera, aleluya. Y el de afuera comienza a golpear. Déjenme entrar, aleluya. Si yo un día estuve adentro, ¿por qué me sacan para afuera? ¿O vamos a ignorar cuando Jesús vio en el templo, aleluya, que fue hecho para adorar a Dios? Ya había negocio, habían, aleluya, en ese lugar mercaderes, aleluya, cambistas, aleluya, del dinero, aleluya, pero estorbaban el propósito de Dios, el propósito principal de, aleluya, que era el templo. Jesús no dudó en ceñirse, aleluya, de un látigo y sacarlos uno por uno. Sacó a todos esos mercaderes fuera, dio vuelta a los mesones. Muchos lo trataron de loco, pero mientras los discípulos le veían, de ellos vino palabra del Señor a sus mentes y recordaron estas frases, aleluya. El profeta dijo: el
celo de tu casa me consume. Y ese Cristo que sabía, aleluya, que un día iba a morir, no toleró, no permitió, aleluya, que la gente se distrajera del verdadero propósito, que era servir a Dios. Santo eres Dios. Jesús no dudó en pescar un látigo, no dudó en sacar incluso los animales afuera. Oh, usted es demasiado extremo. No, la iglesia tiene que avanzar con ofrenda, con recursos, con sociales. No estamos en contra de ello. Aleluya. El templo era necesario que hubieran sacrificios. El extranjero necesitaba cambiar su dinero como forma de pago para comprar una oveja, una cabra, un buey, unas palomas para que fueran sacrificados. Aleluya. El Jesucristo no estaba en contra de ellos, pero sí cuando estaban dentro del templo, porque Él sabía y reconocía que a un Dios santo se le sirve cuerpo, alma y espíritu, y Él a usted no le compartirá con nadie, iglesia. Amén, amén. Porque el sacrificio de Dios, que tuvo un precio alto, merece todo el respeto, toda la atención, toda la gloria, el primer lugar en nuestro corazón, y no lo compartirá con nadie. En esa copa hubo sufrimiento externo y interno, un sufrimiento mental y un sufrimiento espiritual. En esa copa, iglesia, hay soledad. En esa copa, iglesia, hay incomprensión. En esa copa, iglesia, hay tristeza. En esa copa, iglesia, hay dolor. En esa copa, iglesia, hay angustia. En esa copa usted será abandonado en el momento de mayor oscuridad. No solo por los amigos, sino también por el Padre. Estaba solo Jesucristo. No estaba en ese lugar Bartimeo. A ese lugar no llegaron los 10 leprosos. En ese lugar no se apareció la mujer sirofenicia. A ese lugar, aleluya, no llegó el centurión, aleluya, que le había sanado a su hijo, el siervo, el esclavo. Esa es una copa de soledad, de incomprensión. Estaba solo. Y la gente hoy busca un Pentecostés sin dolor. Y la gente busca hoy día un avivamiento sin cruz. No existe tal cosa, iglesia. No existe poder de Dios sobre alguien mientras no esté dispuesto a vivir su cruz, a beber de la copa del Maestro y ser sumergido, estar dispuesto a todo por causa de aquel que nos amó. Una vez recibido el Espíritu Santo, comenzó a prosperar la iglesia, dice la Escritura. Y en ese mismo instante los metieron a todos presos. Aleluya. Los comenzaron a perseguir. Los apedrearon. Los persiguieron. Hasta incluso que los mataron. Los discípulos finalmente cumplieron la palabra. Bebieron de la copa de Él. El proceso fue difícil, pero el fruto es hermoso. Termino con esto. Nosotros, amada iglesia, somos merecedores de todo lo que nos pueda ocurrir, de todo lo que nos toca pasar. Pero como dijo uno de los malhechores que estaban al costado de Jesús,
nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas hablando de Jesús, refiriéndose a Jesús, ningún mal ha hecho. Isaías 53:11, el profeta dijo: verá el siervo sufriente, verá el fruto de la aflicción de su alma, todo lo que le tocó vivir, Santo Dios. y quedará satisfecho. Amada iglesia, todo lo que te toque vivir, todo lo que te toque enfrentar, su final será de provecho para cada uno de nosotros. Póngase sobre sus pies. Santo Dios. Yo no sé qué tan amargo es el trago que te ha tocado beber, pero sin lugar a dudas Jesús bebió uno más fuerte, por amor a usted y por amor a mí. Sí, aleluya. A la hora novena expiró. Santo Dios. El velo del gran templo se rasgó. Sí, aleluya. Y hoy, gracias a ese trago, aleluya, de angustia, de dolor, usted y yo estamos en este lugar y tenemos entrada a ese trono de gracia. Daremos gracias al Señor. Padre,